Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de este día miércoles, 4 de febrero del año 2026. Sean ustedes bienvenidos. Iniciaremos a la reunión con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el libro titulado Psicología de la Gratitud, Medium Divaldo Pereira Franco, por el Espíritu Juana de Ángeles. Estamos iniciando la página 33. La gratitud es la firma de Dios, colocada en su obra cuando echa raíces en el sentimiento humano, logra proporcionar armonía interna, liberación de conflictos, salud emocional, porque se destaca como una estrella en la inmensidad sideral. 2. El milagro de la gratitud, la sombra perturbadora de la gratitud, el inconsciente colectivo y la gratitud, el ser maduro psicológicamente y la gratitud. Los sentimientos inferiores, herencia perversa del tránsito evolutivo durante el periodo señalado tan solo por el instinto dominador, constituyen presidios sin rejas que limitan los movimientos emocionales y espirituales del ser, obstaculizando el proceso de iluminación y generando sufrimientos. Son los responsables del resentimiento, de la rabia, de los celos, que se transforman en conflictos graves en el comportamiento humano. Ese ego primitivo tiene la obligación consciente de elegir el bienestar y la salud como guías que le faciliten la armonía, dando lugar a la identificación con las aspiraciones del self, en un nivel superior de percepción de finalidad de la existencia. Mientras permanece en la condición de sombra, morbosa da lugar a la instalación de emociones también primarias, que la razón debidamente orientada deberá superar, insinuándose con frecuencia desde el inconsciente personal, alejan al paciente de la saludable convivencia social, haciendo que sus relaciones domésticas sean desagradables, de agresividad o de indiferencia, de distanciamiento o de introspección rencorosa. Gracias a la conquista de la conciencia, el ser humano está destinado a la individuación, que alcanzará mediante la perfecta fusión del eje ego-self a la completitud, mediante la cual retornará a la unidad que padeció la escisión durante el proceso antropopsicológico de la evolución a través de las sucesivas reencarnaciones, de conformidad con las declaraciones de Jung. La individuación es el proceso de diferenciación que tiene como objetivo el desenvolvimiento de la personalidad individual y de la conciencia del ser único, indivisible y distinto de la colectividad, cuando el self alcanza la culminación de su realidad inmortal. En ese sentido, todo el empeño para combatir las imperfecciones morales debe ser colocado al servicio del equilibrio, de la armonía emocional y psíquica. En ese abordaje clínico, la gratitud desempeña una función psicoterapéutica de suma importancia por el hecho de entender los acontecimientos de la vida cotidiana, incluso aquellos que poseen contenidos perturbadores, sin que pueda interferir en el comportamiento equilibrado que resulta de la conciencia de responsabilidad ante la vida.
La madurez psicológica despierta la conciencia hacia su realidad trascendental, superando las imposiciones inmediatas de los instintos y ampliando las percepciones acerca de los valores existenciales. Es inevitable que ocurran fenómenos afligentes en el tránsito humano. Si se tienen en cuenta los atavismos personales, la convivencia familiar y social siempre desafiante, propiciando el perfeccionamiento de los sentimientos, en particular de la tolerancia, la compasión, el interés afectivo, la solidaridad. En general, se supone que la gratitud es un sentimiento sublime que produce los milagros del amor. Atentos a su carácter retributivo, ese concepto, sin embargo, no limita el espacio estrecho del reconocimiento por el bien que se recibe y por el anhelo de devolverlo. Nuestro análisis se presenta de manera muy sutil y más profunda, que trasciende la compensación por la que se recibe y se vivencia. Cuando alguien consigue la experiencia de la gratulación, incluso referida a los fracasos, que pueden ser considerados como experiencias que enseñan a actuar con responsabilidad y rectitud, alcanzan la cota en que se debe ser vivida. El sentido psicológico de la reencarnación es conseguir la transformación moral del self, la liberación de todos sus contenidos ocultos o que se encuentran en germen, capacitándolo para los enfrentamientos con otros arquetipos inquietantes, en especial cuando se vuelven imperiosos y dominantes en el comportamiento. Una toma de conciencia del ser que se favorece la renovación de las fuerzas morales para diluir la sombra y desarrollar las experiencias renovadoras. El arte de la gratitud, que es la ciencia de la afectuosa emoción por el existir, lleva conductas de apariencia paradojal, como por ejemplo en el caso de los sufrimientos y de las humillaciones. Hace casi un siglo y medio, San Agustín, espíritu, exhortaba a los que sufrían al coraje y a la resignación ante las aflicciones, incluso aquellas de apariencia cruel, y proponía: las pruebas difíciles, escuchadme bien, casi siempre son indicios del final de un sufrimiento y del perfeccionamiento del espíritu, en caso de que sean aceptadas con el pensamiento puesto en Dios. Pie de página. El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 14, ítem 9, mensaje dictado en 1862. Las pruebas constituyen bendiciones que la vida proporciona al ser que merece condena, que cometió abusos en el pasado, incluso en la existencia actual, afectando la armonía de las leyes universales, comprometiendo su conciencia a fin de que disponga de medios para recuperarse de la culpa inscripta en lo profundo de su ser, experimentando la contribución del sufrimiento que lo dignifica, a partir de que la relatividad orgánica está siempre sujeta a esa sinuosidad con altibajos en la salud y en el bienestar. El proceso de la evolución, en cierto modo, se asemeja a una corriente que enfrenta obstáculos en el curso por donde corre hasta alcanzar su destino, un lago, un mar, un océano. Dado que no deja de avanzar, cuando enfrenta obstáculos, acumula las aguas con tranquilidad hasta superarlos, pues su meta se encuentra más adelante aguardándola. De modo semejante, las experiencias evolutivas del ser humano transcurren dentro de una programación marcada por varias y sucesivas etapas hasta que alcanza el estado luminoso. La gratitud por los fracasos aparentes constituye un reconocimiento porque se entiende que forman parte del aprendizaje y que se produzcan en forma de disgustos, de padecimientos morales a consecuencia de la traición, la calumnia, del abandono al que se ve relegado por sus antiguos afectos, tiene razón de ser. Es mejor, pues, padecerlos, experimentarlos con resignación cuando se presentan, que ignorarlos, cubriéndolos con máscaras o postergándolos en una mirada superficial. Se podrá suponer que se trata de una patología debida al sufrimiento en un lamentable trastorno masoquista. Por el contrario, esa conducta traduce una madurez saludable porque no se trata de una elección personal por el sufrimiento, sino de una aceptación consciente y lógica del fenómeno dolor, que forma parte del curso evolutivo. Gratitud, por lo tanto, en toda y cualquier situación buena o mala, como manifestaba el apóstol Pablo, que era siempre el mismo en la alegría, en el bienestar, en el sufrimiento, en el testimonio, conservando la integridad del ser, en razón de la conciencia de deber dignamente cumplido. Considerando las dificultades y los sufrimientos como fenómenos naturales en su proceso de integración con el Cristo. Cuando se adquiere el hábito de agradecer,
Los morbos emocionales de la ira que se convierte en odio, del disgusto que se vuelve deseo de venganza, de la envidia que anhela la destrucción del otro y así sucesivamente. No encuentran áreas en la psiquis para convertirse en tormentos. La alegría de ser agradecido proporciona que se comprenda la pequeñez del ofensor, la jactancia y la fatuidad del perverso, la fragilidad de aquel que se transforma en adversario. Una emoción de tranquilidad colma todos los espacios internos del self, en los cuales se desarrollarían los sentimientos inferiores. De igual manera, incluso cuando se recibe el anuncio de una enfermedad irreversible, de algún acontecimiento grave y mutilador, la gratitud propiciará que se viva plenamente cada momento ante la convicción racional de la supervivencia al cuerpo somático, siempre acreedor de una absoluta gratitud por conducirse como un dócil jumentito del self, en concordancia con la denominación que le dio el hermano Alegría de Asís, el luminoso, siempre agradecido a Dios por todo, incluso por el momento en que se le acercó la hermana muerte. Subtítulo: La sombra perturbadora y la gratitud. Todas las criaturas humanas poseen su lado sombrío, el lado oscuro de su existencia, a veces considerado como el lado negativo del ser. Esa sombra que casi siempre es responsable de muchas aflicciones que se graban en el ego y atormentan al self, es, conforme con el doctor Friedrich Dorch, resultado de rasgos psíquicos del hombre y de la mujer, parcialmente reprimidos, parcialmente no vividos, que por razones sociales, educativas u otras, fueron excluidos de la convivencia y por ese motivo reprimidos. La sombra es portadora de valores y requisitos que pueden ser utilizados de manera productiva o perturbadora, que pueden incluso expresarse de tres formas, como lo son: a. La de la naturaleza personal, cuyos significados que fueron reprimidos pertenecen al propio individuo; b. La de naturaleza colectiva, que representa los mismos significados reprimidos en cada sociedad; c. La de naturaleza arquetípica, en la que hay un carácter ancestral de destructividad del ser humano que no dispone de la posibilidad de dilución. Jung consideraba que resulta necesario tomar conciencia de esos contenidos reprimidos, porque solamente así será posible alcanzar la individuación. Después de ese intento inicial, se debe trabajar por su integración en el self, lo que equivale a decir esforzarse por la maduración psicológica, sin enmascarar la responsabilidad personal y aceptándola de forma consciente, comprendiendo todas las manifestaciones sombrías ya experimentadas. Cada individuo posee aspiraciones que no siempre consigue concretar o vivenciar, y la reprime con disgusto sin que consiga diluirlas conscientemente mediante la superación. Sumado a ese conflicto no exteriorizado, conduce a la herencia ancestral de la cultura donde está activa, así como la presencia arquetípica de autodestrucción como un fenómeno de fuga de la realidad. Tales acontecimientos provienen de la vivencia de cada reencarnación, cuando experimentó la carga de los conflictos generados con anterioridad, que se revelan sombra personal o colectiva, tomando el aspecto arquetípico muy característico de los movimientos primarios antes de la aparición de la conciencia y de la personalidad. Con todo ese potencial negativo, la sombra es responsable de los desaires que generan sufrimiento y amargura, que retienen al ser en su red invisible y constrictora. No obstante, cuando se toma conciencia de esos factores de perturbación, se puede y se debe trabajar interiormente para superarlos por intermedio de la reducción de su carga, aplicándose a contribuciones edificantes y saludables como el optimismo, la confianza en el éxito, la solidaridad, el esfuerzo para mantener las perspectivas de realización sin los recelos injustificables. La sombra puede ser vista como una niebla o una ilusión que el sol de la realidad diluye, proporcionando la visión clara del existir, en el cual todos se encuentran situados, y como las aspiraciones humanas saludables son crecientes a medida que van siendo superadas algunas dificultades de la maduración psicológica, se dilatan los horizontes del equilibrio y del despertar hacia la individuación. Sin dudas, existe un gran conflicto entre lo que se es y lo que se desea ser. En un esfuerzo continuado por alcanzar peldaños en los cuales la armonía emocional se convierte en realidad, proporcionando estímulos para que sean alcanzados. En esa aparente dualidad, nada es para causar extrañeza, dado que
existe realmente el lado bueno y el lado malo de todas las cosas, lo alto y lo bajo, el día y la noche, la vida y la muerte, el yin y el yang, que producen la integración, la unidad. En todas partes se pueden identificar las manifestaciones sombrías del ser humano, pero también el lado luminoso en toda su grandiosidad, rutilante en los héroes del saber y del ser, del conquistar y del realizar, en la ciencia, en la tecnología, en las artes, en la religión, en el pensamiento, en la solidaridad, mientras también están vigentes el instinto de destrucción por la agresividad, por los vicios, por la ignorancia, por la prepotencia. La civilización moderna, rica en conquistas de diverso orden, todavía no logró hacer feliz a la criatura humana, pues pese a que ha favorecido que algunos de sus miembros vivan con gran confort y disfrutando de comodidades, de objetos perfeccionados al alcance de la mano, una gran parte todavía permanece insatisfecha, infeliz y variablemente deslizándose hacia los abismos de la drogadicción, del alcoholismo, de la búsqueda desenfrenada a través del placer, de la ilusión. Lógicamente ahí encontramos el predominio de la sombra colectiva y arquetípica, que no ha sido elaborada por el conocimiento del ser en sí mismo, ni por sus inmensas posibilidades, sino siempre conducido por el comercio hacia el gozo y el no pensar en profundidad, viviendo en la superficialidad de los fenómenos humanos. Ha faltado el coraje social para romper con esa cortina que impide la clara visión de la realidad psicológica de la existencia, de tal forma que sus aspiraciones no van más allá de los límites sensoriales. Pese al esfuerzo de la psicología social y de otras escuelas, de algunas valiosas doctrinas religiosas y filosóficas, el ser humano se ciñe más al que camina a tientas y alcanza lo que anhela emocionalmente, aferrándose a las sensaciones materiales sin gozar de las emociones liberadoras. Lamentablemente, la educación vigente contribuye en favor de la preservación del miedo al lado de la sombra del individuo que se propone ignorarla a fin de disfrutar los bienes que se encuentran a su alcance. E incluso cuando se le presentan pensamientos sucesos ingratos, de inmediato desea olvidarlos, no quiere enfrentarlos como si para asfixiarlos fuera posible ocultarlos en un depósito especial. En realidad, cuando tales sentimientos y sucesos son reprimidos, afloran en la primera oportunidad, con la carga afligente de que están constituidos y nublan los cielos rosados de los que se han engañado. La existencia humana constituye un permanente desafío que el Self tiene delante y todo su esfuerzo consiste en procurar la integración de la sombra con su eje. Cabe a todos los individuos el deber de diluir las tinieblas que se encuentran instaladas dentro de ellos con la misma naturalidad con que enfrentan la luz, considerar al sufrimiento y la frustración como fenómenos normales que pueden corresponder al bienestar y la sabiduría, tan pronto como sean convertidos por el razonamiento y la elaboración psicológica. Todos aquellos que son portadores de la sombra, y todos lo son, en vez de comprenderla en la condición de un proceso de crecimiento, experimentan una cierta forma de vergüenza, de timidez y tratan de disimularlo. Tal comportamiento da lugar a una sociedad hipócrita, artificial, incapaz de procedimientos maduros y significativos para beneficio de todos. El ser más capaz de fingir es siempre el más homenajeado y querido, lo que le produce mayor suma de sombra y de conflicto porque se ve en la obligación de seguir aparentando aquello que realmente no es. Se hace necesaria la valentía para el autoenfrentamiento de modo de salir de la oscuridad en dirección de la claridad existencial. La herencia arquetípica ya nos habla en el lenguaje del Génesis y dice que Dios hizo primero la luz, significando su presencia en plena oscuridad, momentáneamente obstaculizada por la sombra. A cada paso, con cada conquista que diluye el lado tenebroso, se va consiguiendo superar el miedo del enfrentamiento, lo que exige la conciencia de la sombra que debe ser aceptada sin reservas ni resentimientos, ofreciendo a cada luchador su poder de transformación y su tenacidad para alcanzar la felicidad, la plenitud. Por consiguiente, vista de ese modo, la sombra se transforma en un árbol dadivoso porque el miedo, el disgusto, por lo que se va superando por el amor de lo que se desea ver.
La batalla contra la sombra, por lo tanto, es continua y se hace presente en todos los instantes de la existencia. Cuando se ama, se respeta y se atienden los compromisos, la sombra pierde, pero cuando se reacciona, se conserva el resentimiento, el odio, los celos, los sentimientos de amargura y de cólera, así como otros del mismo tipo, la sombra triunfa. El amor que edifica es la victoria sobre la sombra, mientras el tormento afecta, que traiciona, representa la gloria de la sombra. Cuando se es reconocido a la vida, se agradece y se trabaja por el progreso. La sombra es derrotada, mientras que cuando se es desgraciado y soberbio, triunfa la sombra. De ese modo, la sombra densa de las pasiones inferiores es el mayor obstáculo psicológico para la vivencia de la propuesta de la gratitud, responsable de la integración de las dos partes del ser en su realización unívoca. Subtítulo: El inconsciente colectivo y la gratitud. Ante determinadas decisiones, el ser consciente experimenta una gran dificultad para optar por la que sería la más correcta. Eso se debe a que el inconsciente colectivo se encuentra sobrecargado de temores, recuerdos afligentes, impulsos descontrolados, la herencia del primitivismo ancestral, y mezcla las experiencias generales con las personales. Tal acontecimiento es la consecuencia de la sombra que existe en la naturaleza de todas las criaturas. Las experiencias de la alegría, tanto como la de la tristeza, de la armonía, tanto como la del desconcierto, pueden ser compartidas por los grupos sociales debido al inconsciente colectivo, lo que explica los acontecimientos funestos o dichosos que ocurren simultáneamente en diferentes lugares de la Tierra. Gracias a ese comportamiento, en cualquier periodo, la sombra colectiva emerge del inconsciente colectivo, transmitida individualmente de padres a hijos, en forma simultánea desde uno hacia otro grupo, transformándose en una calamidad social. Los vicios sociales, por ejemplo, fumar y beber, las extravagancias sexuales y el uso de drogas adictivas que invaden la sociedad, los juegos de videogame que se convirtieron en una modalidad, entre otros, se apoderan de las masas en forma contagiosa como resultado del inconsciente colectivo, lo que proporciona a la sombra una oportunidad de participar del fenómeno. Sin dudas, ocurre en forma inconsciente y por esa razón se manifiesta automáticamente en la sociedad. Después de irrumpir en el individuo, las sociedades son estructuradas por acontecimientos y métodos pedagógicos de conducta infantil, cuando se aprende a discernir lo que es bueno de lo que es malo de acuerdo con la cultura y la ética de cada grupo. Si la cuestión de la sombra fuese identificada desde la infancia, en esa etapa se enseña a descubrir los impulsos que provienen de ella, facilitando, educando la comprensión de su propia fragilidad, de sus errores, de modo de disculparse y corregirse, así como de ilustrarse en cuanto a que siempre hay variaciones en el comportamiento, ora para el bien, ora para el mal. Se propiciarían las conductas favorables a la sociedad y a todo lo vinculado con ella. La sombra tiene lugar en el inconsciente colectivo, pero que se puede denominar como energías contrarias que caracterizan a los terroristas, a los criminales en general, como así también a los buenos ciudadanos, Hitler y Churchill, Alarico y San Agustín. En realidad, la aversión y la animosidad que se sustentan en el exterior proceden del interior al cual se hayan aliado. Parecería que fuese necesario que haya un opositor, un enemigo, para que se revele la persona que se es. En las luchas, las más sangrientas o las más perversas, en las persecuciones sociales sutiles o públicas, es donde se develan los héroes, los santos, los mártires, a consecuencia del lado sombrío que existe en todos. El inconsciente colectivo ha registrado todo el proceso de la evolución del ser, a partir de que el córtex cerebral se desarrolló, dando lugar a la aparición de las funciones exteriores, de los conocimientos abstractos, de los valores trascendentes como el amor y la misericordia, el perdón y la caridad, la alegría y la compasión, develando al self. Las energías contrarias fomentaron la aparición de la sombra que a causa de su lado opuesto olvida la gratitud, creando obstáculos para experimentarla debido a la prepotencia ancestral que proviene del primitivismo en la escala evolutiva. En un análisis más cuidadoso, se puede constatar que la evolución del ser humano es resultado más de su mente que de su cerebro físico, lo que equivale a informar que el ser es preexistente, que existía
en estado de adormecimiento mientras preparaba los equipamientos para develarse, lo que aún ocurre en el programa de la conquista de la individuación, en el que los impulsos éticos y las conquistas iluminativas trascienden la capacidad física. La gratitud es una experiencia moral, no cerebral, inherente al self, no al ego, porque el primero es de origen divino y el segundo de naturaleza humana. Se heredan los consentimientos egoístas, generadores de la sombra, como los sublimes fomentadores del self. Cuando se odia a alguien, se experimenta la sombra desconfiada de que el otro es el que lo odia y desea perjudicarlo. A modo de mecanismo de defensa nace entonces la animosidad. Cuando se expresa el amor, el córtex proporciona bienestar orgánico, ampliando las posibilidades de crecimiento del self, dando lugar a la salud. Solamente a través de la contribución del amor puede manifestarse el sentimiento de la gratitud y de la vida, y cuando es experimentado por alguien, influirá en las futuras generaciones porque se esculpe en el inconsciente colectivo, destruyendo el imperio dominador de la sombra. Las personas que todavía se encuentran en el comportamiento sensorial fisiológico, a medida que despiertan el self, observan el mundo alrededor suyo de una manera completamente opuesta a lo que antes notaban, dominando por una luminosidad grandiosa, por bellezas jamás vistas, por armonías que antes no habían sido observadas, por la brisa perfumada, modificando la realidad anterior del paisaje sombrío, sin vitalidad, en el que predominaban los olores pútridos, y seres humanos que más se asemejaban a animales extraños. Eso solamente ocurrió si fuera posible superar los límites de la sombra. En el inconsciente colectivo desconocido, generador de conflictos diversos, tales como culpa y vergüenza, enjuiciamiento, transferencia, proyección, separación, mediante los cuales el ser se desarticula sin posibilidad de experimentar la plenitud, es indispensable el coraje para los enfrentamientos y la concientización de que todos son débiles y cometen errores, sin apoyarse en los bastones de la disculpa y de la timidez, porque el proceso de evolución está hecho de éxitos y fracasos y no se permiten los juicios sórdidos que se originan en el complejo de inferioridad. Desprendiéndose de las pasiones inferiores a las cuales se aferra, inmediatamente después, tomando conciencia de la necesidad de iluminación, el paciente tendrá que desprenderse de los juicios a sí mismo y a los demás, para dar comienzo al trabajo de reconstrucción de los equipamientos emocionales, dejando de refugiarse en la proyección de su propia imagen en los otros, conociendo a cada cual el derecho de ser feliz o desventurado de conformidad con su elección, sin envidia ni celos, sin resentimiento ni amargura. En ese ínterin, nuevas fuerzas morales son aportadas, y el paciente entra en contacto con los sentimientos superiores sin dejar de lado, sin descubrimiento, su propia arrogancia disfrazada de humildad, la defensiva persistente para estar a favor y no armado contra, sino idealizando a las demás criaturas con las imágenes potentes de la bondad divina. Pronto se va diluyendo la sombra y los prejuicios, los celos, las inseguridades ceden lugar a la ternura, a la amistad, surgiendo las señales preliminares de la gratitud a todo y a todos, incluso a aquello que, aunque sea desagradable, es necesario en el campo experimental de las emociones. El hábito de la proyección conduce a la paranoia encubierta que oculta la ansiedad asfixiante y profundamente enraizada en el comportamiento psicológico. No alcanza con querer el bien, es imprescindible vivirlo, aspirar a la paz, entregarse a la paz, porque cada vez que se combate la guerra, el mal, en realidad se es, interiormente, aquello que se está señalando en situación opuesta, proyectando la sombra, lo negativo oculto en el comportamiento. Es muy común que la proyección y división se den las manos para agredir a los otros. Cuando se narran acontecimientos deprimente que estos han practicado, dando la impresión de que se está aconsejando, orientando. Inconscientemente o no, se está censurando, perturbando a la persona, vengándose de su superioridad, aquella que se le atribuye. En esa conducta la envidia desempeña un papel relevante, porque siendo hija predilecta de la sombra o también su promotora, se experimenta un placer peculiar en desnudar al otro, en exponerlo a la censura de los demás.
Reconocer, por lo tanto, la negatividad existente en sí mismo es uno de los primeros pasos para desenmascarar a la sombra, admitiendo su presencia pero sin ser connivente con su existencia. Por otro lado, evitar la queja que se propone atraer la compasión y la solidaridad, valiéndose de ella como una autojustificación para persistir en la conducta morbosa, con discernimiento criterioso en relación con los valores que se poseen, constituye un paso decisivo en la edificación básica de la gratitud. La gratitud que se debe tener a la vida en la cual todos están ubicados. Uno de los valiosos recursos para conceder a los otros el derecho de comportarse conforme están es usar la compasión, que es una forma agradecida de encarar la vida, porque el acto de vivenciarla en relación con el prójimo es también una manera de beneficiarse. La conciencia superego siempre está vigilante y es necesario escuchar sus argumentaciones, especialmente cuando alguien se involucra con la autojustificación. Esta siempre tiene el valor independiente de diluir la máscara y mostrar el error en que se persiste, como también evaluar con acierto el procedimiento. Despojada de la compasión, induce al ser a que la posea en relación con otro, favoreciendo la sintonía con la misericordia, con Dios, cuando se ejercita. Por lo tanto, la compasión, la conciencia, adhiere y también se compadece, autosuperándose y vitalizando el self. En la reconstrucción de sus equipamientos emocionales debe abrir canales para la presencia de la gratitud, ejercitándola sin cesar y no permitiendo que el inconsciente colectivo le genere obstáculos, lo que volvería impracticable. Subtítulo: el ser maduro psicológicamente y la gratitud. A medida que los sentimientos superiores de la alegría y de la gratitud se apoderan del individuo, se curan los males que lo afligen durante el extenso trayecto de la inmadurez psicológica, liberándolo de los conflictos que se deterioran su comportamiento y favoreciendo que profundice la perspicacia, la sabiduría, la comprensión de la vida y de su finalidad. Todo aquello que antes le parecía desafiante, ahora se transformó en un continente conquistado que pronto se amplía al infinito por el descubrimiento y la incorporación del patrimonio interno. Los pruritos de susceptibilidad y las manifestaciones de niño maltratado se hallan superados y toman sus lugares la confianza en sí mismo y el respeto a los otros con conciencia de sus actos. Su triunfo sobre los síndromes anteriores de desánimo interno propicia entonces la espontánea alegría de vivir y de luchar. La calma sustituye a la ansiedad que antes era motivo de desequilibrio emocional. La bondad se expresa de manera espontánea, semejanza de una luz que se irradia sin ostentación, y el individuo se convierte en el centro de convergencia de intereses de las demás personas. El ser inmaduro psicológicamente no superó la infancia, que fue transferida a la edad adulta con toda la carga de conflictos no resueltos que se manifiestan en las relaciones, escondiendo siempre la personalidad insegura y enfermiza. La ambivalencia del comportamiento, desear y no hacer, pensar y desistir, es el efecto inmediato de esa inmadurez que expresa el no saber proceder correctamente, incluso en el área de la afectividad. ¿Debe decir que amo? Pero ¿deberé decir que amo? Y si no fuera comprendido, constituye uno de los pensamientos de conducta ambivalente en el ser inmaduro, que siempre posterga las actitudes psicológicas saludables por temor a la opinión ajena. No obstante, durante una crisis emocional no tiene inconveniente en declarar: detesto al mundo y no quiero ver a nadie delante de mí. El proceso de maduración psicológica avanza junto con la facilidad de expresar gratitud por todo lo que sucedió y por todo aquello que se vaya a suceder en relación con el ser humano. Nadie es del todo autosuficiente, excepto los narcisistas, que se consideran especiales en la creación, lo que significa una imperiosa necesidad de asociarse, de acompañamiento, de dependencia, razón por la cual es un ser gregario desde los comienzos de la evolución. No obstante, esa sociedad y dependencia se darán en un nivel de compañerismo,
de trabajo, de ayuda recíproca, de cooperación y no de sumisión. En cierta ocasión, dos niños de 7 y 8 años respectivamente iban caminando en dirección a la escuela primaria sin pronunciar ni una palabra. Cada cual dentro de su propio mundo infantil. El mayor atravesaba un gran conflicto porque no conseguía comunicarse fluidamente con sus demás compañeros, pues era discriminado por su origen humilde, por el color de la piel. Se detuvieron antes de cruzar la calle porque el semáforo estaba con señal roja. Cuando cambió a la verde, ambos avanzaron, pero la alforja abarrotada de libros y de cuadernos del mayor de ellos se abrió y algunos cayeron, obligándolo a agacharse con enojo para tratar de reunirlos otra vez. En ese momento, al verlo en apuros, el menor se aproximó y también él se agachó, preguntándole mientras lo ayudaba: ¿puedo ayudarte? Me resulta simpático. Los dos sonrieron y conversando, continuaron su camino en dirección a la escuela. Había transcurrido un cuarto de siglo cuando un ciudadano descendiente de africanos alcanzó el puesto administrativo más importante en una gran empresa. Y como recibió elogios en el discurso de agradecimiento, manifestó: le debo la vida a un compañerito de 7 años que un día me ayudó a guardar los libros y cuadernos que se me habían caído en la alforja mientras cruzábamos una calle, y me dijo que me amaba. Aquel día yo había decidido suicidarme, pero su gesto espontáneo e inocente transformó por completo mi vida. Desde entonces siempre le agradecí el que haya sobrevivido, y ahora agradezco nuevamente por haber llegado al puesto en que me encuentro y por anticipado todo lo bueno que me vaya o no a suceder. El sentido de sociedad, de acompañamiento y de dependencia en el grupo social no corresponde a conflictos ni a temores vinculados al crecimiento, sino a una necesidad de ayuda recíproca, de participación en el grupo social, de vida activa, de unión, de intereses en favor de todos y en consecuencia por la sociedad, por el ecosistema, por la inefable alegría de vivir. Cuando Confucio enunció la frase «procede con bondad y no esperes gratitud», trató de demostrar que los sentimientos elevados deben estar revestidos de renuncia, despojados de los intereses inmediatistas, de la compensación, del aplauso, de la admiración de los otros. La gratitud, por eso mismo, tiene un carácter de madurez psicológica, porque aquel que procede de tal modo ha descubierto que todo lo que le ocurre depende de muchos que lo auxilian a llegar al lugar en que se encuentra. ¿Cuánto cuesta el aire puro de la naturaleza, el agua de los arroyos y de los manantiales, la belleza del paisaje, el clima saludable? Cuando el alimento llega a la mesa, ¿cuántas personas han participado en el anonimato de esa cadena de mantenimiento de la vida, la realización de ese viaje exitoso? ¿Cuánto ha dependido de personas y de factores que no fueron tenidos en cuenta por el automatismo de la existencia? En definitiva, todo lo que acontece se haya vinculado a la dependencia entre los individuos o las circunstancias que propiciaron ese momento. ¿Cuántos accidentes, decepciones, enfermedades y muertes han marcado las existencias que se entregaron a los descubrimientos, a la colonización de los países, a las transformaciones que se produjeron para que llegaran a ser comunidades dichosas? A todos esos seres anónimos se les debe ofrecer la gratitud con ternura y gentileza. La madurez psicológica elimina la negatividad persistente del ser humano desconfiado e inseguro, que se permite siempre sospechas. En cuanto a que incluso la amistad está acompañada por los intereses subalternos de parte de aquellos que brindan o buscan la estima. De ese modo, un gran obstáculo para la gratitud madura es el hábito de aguardar la respuesta a un acto de gentileza, de aguardar que el otro, el beneficiario, reconozca lo que recibió y lo retribuya. Esa es pues una forma subrepticia del narcisismo, cuando se hace algo y se exige gratitud, y aparece la decepción ante la ausencia de esa respuesta, lo que induce a muchos ansiosos a las actitudes infantiles de que nunca más harán algo por quien quiera que sea, pues nadie lo merece. El sentimiento de la gratitud siempre debe estar despojado de la expectativa de cualquier forma de retribución, ni siquiera de una mirada o de una sonrisa que expresaría reciprocidad. Si lo hubiera, es mucho mejor, porque el otro también se encuentra en proceso de maduración psicológica y de valiosa contribución a la sociedad, pero será una excepción y no una ley natural y constante.
Cada acto de generosidad por su modo de ser dispensa agradecimiento y se manifiesta espontáneamente el amor a los hijos, a los cónyuges, a los deberes para con ellos y para con los demás. Son inherentes a la naturaleza de cada uno que se complacen proceder de acuerdo con las reglas del bien vivir y no solo de vivir bien, rodeado de objetos, de afecto, de compensaciones. Esas actitudes pronto quedan en el olvido, puesto que cuando se espera reconocimiento aparece un encarcelamiento, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que sostienen que viven para otras, hijos, compañeros, amigos, y quedan desoladas cuando estos levantan vuelo en el rumbo que les marca su destino. El penoso síndrome del nido vacío, en el cual se encarcelan por placer o por inmadurez psicológica, induce a los pacientes a la amargura y a la desazón, porque no reciben un resarcimiento retributivo en relación con lo que han hecho por interés y no por el placer de realizar. Ese fenómeno es muy común también en lo atinente a las tareas dignificantes que se aguardan aprobación, recompensa de la sociedad. Personas portadoras de un elevado nivel de inteligencia y de trabajo contribuyen eficazmente en todos los sectores del progreso social, a través de descubrimientos, de invenciones, de realizaciones grandiosas. Sin embargo, cuando no reciben reconocimiento o premios, se sumergen en la rebeldía o en el desánimo, en la queja o en la resistencia a proseguir, afligidas y desventuradas. No se trata de personas malas, como claramente se percibe, sino inmaduras psicológicamente que vivencian todavía el periodo de los elogios infantiles, de los aplausos y de los comentarios, de los 15 minutos de estar en el foco, aun cuando después padezcan el olvido. Como es casi habitual en una sociedad utilitarista como lo es la actual, aun cuando esté encubierto, en ese caso se encuentra el narcisismo como resultado de una infancia que no recibió reconocimientos ni estímulos, ni entusiasmo ni amparo. El conflicto consecuente nace de la inmadurez psicológica. Aquellos que proceden de tal modo, en contrapartida, por más que sean halagados, elogiados, aplaudidos, siempre sienten sed del más reconocimiento, dando lugar a un condicionamiento que se podría denominar como vicio o dependencia de la gratitud. Cuando no se recibe gratitud, no significa psicológicamente que la persona no es aceptada o que es rechazada. Ese acontecimiento es el resultado igualmente de otros factores psicológicos relacionados con los demás, con las circunstancias, con los valores de cada cultura. Lo ideal es que se viva a favor de la gratitud aún sin recibirla, valorizando el lado claro de la vida, sus bendiciones y sus contribuciones existenciales que nunca esperan recibir aplauso. Jesús, el hombre luz, el único ser que no tuvo el lado sombra, el mayor ejemplo de madurez psicológica, dedicó su vida a la gratitud por el amor con que enriqueció la tierra a partir de entonces, viviendo exclusivamente para el amor y el perdón, la misericordia y la compasión. Recibió, por el contrario, pese al bien que hizo y a las fabulosas lecciones de sabiduría que legó a la posteridad, la negación de un amigo y la traición de otro, quienes con certeza se arrepintieron. La persecución gratuita de los narcisistas y los inmaduros, temerosos y egoístas, la infamia, el abandono, la exposición a la ralea arbitraria, a los azotes, a la crucifixión. Pero retornó triunfante por la inmortalidad, exaltando a la vida y a Dios en estado luminoso. ¿Algún comentario, Pepe? Sí, aquí nos mencionaba la gratitud tenía que ver también con la madurez psicológica. Solo que aquí hay que tomar en cuenta que esto es una situación relativa, porque se puede, por ejemplo, yo puedo tener gratitud y eso no significa que tengo la madurez psicológica total, sino que la tengo proporcional. O sea, puedo tener gratitud, digamos, con quienes me han hecho algo, digamos, a mi favor. Pero eso no significa que yo ya pasé las pruebas que tenían que ver con la madurez psicológica. Eso no significa que ya pasé todas las pruebas. Puede ser que sí tenga la suficiente madurez psicológica para obtener la gratitud,
pero me hace falta madurez psicológica para otras cosas. También se había mencionado que un político mencionó que cuando era niño se salvó del suicidio por la actitud que tuvo otro niño hacia él, y entonces nos damos cuenta que esa actitud fue una actitud pequeña. Sí. Pequeña en el sentido de que se le cayeron sus libros al niño, y de por sí el niño ya se sentía mal, ya tenía, digamos, en mente el suicidio, de hecho ya lo estaba planificando. Entonces, una actitud pequeña que tuvo el otro muchacho hacia él, hizo que este niño cambiara de manera de pensar, cambiara su parecer y pensara prácticamente que estaba recibiendo una bendición. Estaba recibiendo una bendición con una situación pequeña. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que podemos influir sin querer en alguien, pero también lo podemos destruir con también actitudes pequeñas. Porque digamos está alguien que está sufriendo y se siente desesperado, se siente deprimida, por ejemplo. Venimos y le decimos, mira, eso que te pasa es porque te lo mereces, le estamos haciendo trizas. Con eso no le estamos ayudando. No en todos los casos va a reaccionar la persona levantándose. Muchas veces esa estrategia de hacer leña del árbol caído lo que hace es terminar de hundir y termina, digamos, de sentirse peor la persona que supuestamente pensamos que va a reaccionar levantándose. Entonces debemos tener mucho cuidado con esas cosas. No todo lo que nos han dicho va a funcionar. También se mencionaba de que había quienes tenían gratitud, pero a veces tenían el error de que esperaban que los demás también tuvieran gratitud hacia ellos. Error en el sentido de que estaban esperando la muestra de gratitud, que eso no siempre va a pasar. En la mayoría de los casos no va a ser así. Entonces se me viene a la mente, por ejemplo, alguien que invita a un cumpleaños o a una celebración, de por sí, esto es un caso real. Invita a una celebración a amistades o familiares y resulta que no llegaron una parte de las personas a las que invitó no llegaron, ¿va? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En vez de poner en práctica todo lo que mencionaba de la gratitud y la bondad, fue, la próxima vez no los invito. Y lamentablemente esto que estoy diciendo está extendido en muchísima gente. Es tan normal que ni se dan cuenta de que lo están haciendo. Solamente. Muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura. Y estamos... Jesús, el hombre luz, el mayor ejemplo de madurez psicológica, dedicó su vida a la gratitud por el amor con que enriqueció a la tierra a partir de entonces, viviendo exclusivamente para el amor y el perdón, la misericordia y la compasión. Número 3, compromisos de la gratitud. Gratitud en la familia, gratitud en la convivencia social, gratitud por la vida. En el incomparable sermón de la montaña, después del canto sublime de las bienaventuranzas, Jesús enunció con sabiduría y vigor: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que os convirtáis en hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace que salga su sol sobre malos y buenos, y que hace que llueva sobre justos e injustos. Mateo 5, 44-45. Recomendación poco común propuesta por el psicólogo incomparable sorprende aún hoy a quien sumerge el pensamiento en la reflexión acerca de los textos de las Sagradas Escrituras que evocan su palabra.
La recomendación tradicional imponía devolver el mal con un mal equivalente, y todavía perdura esa conducta enferma en muchas legislaciones necias que imponen puniciones caracterizadas por la crueldad en relación con aquellos que son sorprendidos en falta, apartadas de la justicia y de la reeducación del criminal, que son fundamentales. En las relaciones familiares y sociales, profesionales y artísticas, como en todas las demás, la conducta retributiva está sustentada en la injusta conducta ancestral anterior a él, que permanece en el inconsciente individual y colectivo, generando graves trastornos personales y sociales. Por cierto, no se espera que el tratamiento concedido al perverso sea negligente en relación con sus actos despreciables, pero no se debe proceder de manera equivalente aplicándole penas que son compatibles con su nivel de evolución primitivo, y es lícito propiciarle medios para la reparación de los daños causados, de recuperarse en relación con sus víctimas y su propia conciencia de reintegrarse a la sociedad. Esa actitud, la de concederle oportunidad de proceder con equilibrio, está caracterizada por el perdón de las actitudes arbitrarias, aunque sin connivencia con su delito, pero también sin el cercenamiento de la gracia del amor que saca al criminal de la mazmorra sin rejas en la que él se encierra, y lo conduce a la sociedad que fue afectada, que aguarda su cooperación para la cicatrización, superando la sordidez. En cierta forma, la propuesta de Jesús en lo concerniente al amor en retribución al mal es también una manera psicológica saludable de la gratitud por la oportunidad de la vivencia de la abnegación y de la caridad. No implica silenciar el desliz que se cometió, sino reconocer que éste proporciona el surgimiento y la expansión de los sentimientos superiores de la compasión y la misericordia, que deben fortalecerse en los individuos y en los grupos sociales. La gratitud es la más sutil psicoterapia para los males que se instalan en la sociedad, constituida en gran parte por espíritus enfermos. Cuando alguien consigue brindarla con espontaneidad y sin alarde, produce un clima psíquico de armonía que lo beneficia, que alcanza a quienes lo rodean, porque no segrega el morbo de la rebeldía o de la queja sistemática. La gratitud debe transformarse en un hábito natural en el comportamiento maduro de todos los seres humanos. Para conseguirla se necesita entrenamiento, ejercitación diaria, debido a la sombra vigilante que propaga la conducta de la distancia, de la indiferencia e incluso de la ingratitud. El ingrato, además de inmaduro psicológicamente, es víctima de la envidia, de la competitividad enfermiza, del primitivismo evolutivo. La ingratitud prospera en los grupos sociales donde predominan el egoísmo y la sordidez. El gran desafío existencial es el bien vivir y no el propósito de vivir bien. Abarrotado de cosas y ansioso por nuevas adquisiciones, entre tormentos internos y desconfianzas afligentes. En ese sentido es muy grata la recomendación de Jesús convocando el amor, incluso en relación con los adversarios, porque ellos son en efecto enfermos, pues eligieron las actitudes agresivas y destructivas, acumulando residuos de disconformidad y de ira que terminan produciéndole lamentables somatizaciones. Cuando se consigue no devolver el mal con la idéntica y mórbida moneda, el self se regocija y su eje con el ego reduce la distancia que los separa, propiciándole la dilución lenta de sus fijaciones. Entre tanto, cuando se consigue amar al adversario, recordarlo sin resentimiento, compadecerse de la alineación a que se entrega todo un contingente de arquetipos perturbadores, cede lugar a emociones saludables que proporcionan alegría de vivir y de luchar, estimulándolo el crecimiento interno y su continua ascensión ideológica. Si no es vitalizado por el rencor y el odio, se consume a sí mismo. Al no encontrar represalia, la ofensa pierde su significado, y si no se retribuye el mal equivalente que se le dirigió, este desaparece. Ponerse y resistir al mal fortalece la energía deleteria que es enviada, porque proporciona resonancia vibratoria, y en la represalia recibir la potencia de la respuesta.
No valorizar el mal ni atribuirle sentido es la manera más eficaz de conseguir amar a los agresores y a los perversos. Una leve observación de la naturaleza enseña la vigencia de la gratitud en todas partes. La tempestad azota la tierra y destroza todo lo que encuentra a su alcance, sembrando el pavor y la destrucción. Después que pasa, la vida renueva el paisaje, repara la flora y la fauna, restituyendo la belleza en un acto de gratitud al fenómeno agresivo. Los surcos abiertos en el suelo por la arrada debidamente manejada agradece al labrador que lo ha herido, reverdeciendo, transformando en desbordante de vida. Incluso la hierba mala que prolifera en el lugar también agradece, adornándose con flores en la época primaveral. No siempre, sin embargo, el ser humano consigue vivir la psicología de la gratitud. Puede comenzar el día con júbilo y gentileza, pero a medida que pasan las horas y se suceden los incidentes en la convivencia familiar, en el tránsito, en el trabajo, comienza a proceder los impulsos agresivos, defensivos, siguiendo la corriente de los desesperados. En otras ocasiones, antes de dormir, se encuentran dispuestos y agradecidos, exteriorizando la alegría que fluye de los acontecimientos. A pesar de eso, fenómenos oníricos perturbadores, episodios de insomnio y disturbios gástricos lo afectan al despertar. El mal humor lo marca, haciendo desagradable su día y reconocible su comportamiento. Es lógico que eso suceda. No obstante, cuando pasa el fenómeno perturbador, corresponde volver a las actitudes de agradecimiento anteriores, insistiendo sin desanimarse en el propósito de automatizarlas a fin de que perduren incluso en los momentos de desafíos y molestias. En el ser humano existe el hábito arraigado de recordar los fracasos, los malos momentos, las contrariedades, las tristezas y las agresiones sufridas en detrimento de las abundantes alegrías y satisfacciones que son dejadas en un plano secundario en los entretelones de la memoria. Ese comportamiento produce la aparición del pesimismo, de la queja, del disgusto y de la depresión. Una reflexión rápida sería suficiente para transformar aquellos acontecimientos enfermizos abundantes en evocaciones negativas, en un motivo de gratitud, pues pese a los acontecimientos desagradables, la existencia se transformó por completo, se sobrevivió a todo. Llegaron los éxitos, tuvieron lugar experiencias iluminadoras, se forjaron amistades gentiles, ocurrieron hechos positivos inesperados. Gratitud, por consiguiente, por todos los acontecimientos debe ser siempre la actitud mental y emocional de todos los seres humanos. La ruta del éxito está pavimentada de errores y aciertos, de tropiezos y enmiendas, y mientras tanto, lo más importante es la conquista del nivel ansiado que cada cual tiene en su mente. Mediante la perseverancia y el entrenamiento de la gratitud, el sentido de la libertad y del infinito se apodera del self, que se vuelve luminoso y por lo tanto pleno. ¿Algún comentario? Sí, aquí se mencionaba también el compromiso de la gratitud, que efectivamente es como una meta que tenemos que tomar en cuenta y tenerla presente. También se mencionaba que hay quienes, en vez de estar teniendo gratitud, lo que hacen es que devuelven mal por mal. Y hay quienes les apoyan o les animan a tomar ese tipo de acciones, de devolver mal por mal. Y es una situación que lamentablemente está muy extendida también. Está demasiado extendida, está tan normalizado que muchas veces ni cuenta se dan o nos damos de que lo estamos haciendo. Por ejemplo, en una canción que decía golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí. Nos podemos dar cuenta que golpe con golpe yo pago es venganza, es devolver mal por mal. Beso con beso devuelvo, beso con beso devuelvo es devolver bien por bien, pero porque me conviene, porque me dieron el bien, devuelvo el bien. Esa no es una ley de amor. No. Solamente. Muchas gracias, Pepe. Vamos a finalizar la reunión de esta noche con la oración.
Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.